se le va a pedir. Ya está. A ver, un momentito por acá, a ver, vamos a ver. Y me siguen llamando todavía. A ver, un momento ya, vamos a contestar. Sí. Ahí
Muy bien, retomamos entonces, profesor, la parte del formativo inicial. Recuerden, estudiantes, solamente para hacer la observación, que cuando un alumno ingresa un poco tarde a la clase por algún motivo, se le pide pues que pueda prender la cámara para ellos poder saber quién es el alumno. Y segundo, si es que de repente no está la cámara facilitada para aprender y todo lo demás, ustedes tienen mi número de WhatsApp en el grupo y me pueden escribir: profesor, soy tal alumno y estoy ingresando. Eso es lo único que se le va a pedir para evitar inconvenientes. Recuerden que la clase pasada sucedió un inconveniente en el chat, ¿no? Entonces, si suceden inconvenientes por un tema de seguridad con el estudiante y también con la clase, se pide eso, porque recuerden que por más que yo le diga a un estudiante que prenda la cámara y el estudiante no lo quiere prender, la única forma de poder saber qué es el alumno es mediante una comunicación ya de manera personal con el profesor. Esa es la única recomendación que se le va a pedir a cada uno de ustedes. Muy bien, entonces, profesor, seguimos. Estábamos hablando del formativo inicial, y ya habíamos explicado que el nombre formativo deviene de una clasificación que hace Lumbreras, ¿no? Entonces, en el formativo inicial tenemos algunos pueblos: Chongoyape en Lambayeque, Pacopampa en Cajamarca, Cunturhuasi en Cajamarca, Sechín en Ancash y Garagay en Lima. Son algunos de los primeros asentamientos que se van formando, ¿no? Formando, donde aparecen algunos elementos totalmente nuevos: técnicas agrícolas, textilería, primeras construcciones y todo lo demás. Este formativo inicial, entonces, profesor, ahí está justamente, se caracteriza por la presencia de centros ceremoniales. Ya aparece un personaje ahí que destaca dentro de todos, ¿no? Este personaje destaca porque, como te mencioné, observa la naturaleza, observa el medio ambiente y observa los cambios que se han ido dando, ¿no? Los cambios que se han ido dando. Y al observar esos cambios, argumenta que él es un intermediario de los dioses y el pueblo le cree, pues, ¿no? El pueblo le cree. Él dice: no hay lluvia porque los dioses están molestos. Entonces el pueblo empieza a cantar o a tocar hasta que se genere la lluvia. Pero no era por la molestia de los dioses de repente, sino era porque estaba en una estación seca, que podía ser de repente el otoño, profesor, y no había lluvia, y empezaban a tocar, cantar, hasta que de repente pasen al invierno, pasen a la primavera y se generaban las lluvias. Entonces el profesor ya destaca la figura del sacerdote, ¿no? Ahora, además, el poder que tienen estos pueblos es sumamente local. Cada uno de ellos domina su territorio, ¿no? Los Chongoyape están en Lambayeque y controlan esa zona. Chupas está en Ayacucho y controla esa zona. Garagay en Lima y controla esa zona, ¿no? Y en su zona cada uno de ellos ha desarrollado sus propias manifestaciones culturales, ¿no? Artesanía por un lado, agricultura y regadío por otra, manejan sus propios excedentes, pero todavía es local, todavía es regional. Si tú ves el mapa, en diferentes partes del antiguo Perú ha habido este desarrollo. No es que aparezca una sola cultura que se encargó de, profesor, ser la más poderosa, no, sino que cada una de ellas tiene sus propias características, ¿no? Cada una de ellas. Es la época, además, donde aparece ya la cerámica, ¿no? A diferencia de lo que pasaba antes en el arcaico, que te decía, ¿no? Para que aparezca la cerámica, tiene que haber un horno. Bueno, en esta época ya se desarrolla el concepto de horno, ya existe una cerámica. ¿Y por qué se desarrolló una cerámica? Por ejemplo, para la labor utilitaria, servía como un almacén de agua, de excedente, o inclusive para el trueque, ¿no? Un pueblo que desarrollaba muy bien la cerámica lo intercambiaba con otro por algún otro objeto, o también un tema ritual, se le entregaba a los dioses, ¿no? La cerámica, profesor, ya empieza a desarrollarse en esta época, cerámica, ¿no? Tenemos algunos elementos que se han encontrado, por ejemplo, Garagay, esa zona Garagay, está en San Martín de Porres, ¿no? Hay una huaca entre la avenida Universitaria y Angélica Gamarra, en San Martín, hay una huaca que le corresponde a Garagay. Si uno va, profesor, a la Universidad Nacional San Marcos, también dentro de San Marcos hay una huaca que le corresponde a Garagay. ¿Qué son huacas? Son centros ceremoniales desarrollados por estos pueblos que se han conservado hasta el día de hoy y obviamente, profesor, son patrimonio de la nación. Por ejemplo, en la huaca de Garagay se puede observar estos frisos, ¿no?
y ya destaca un colmillo acá, llama la atención que un colmillo. Y si es un colmillo, uno piensa que es un felino. Y si es un felino, uno piensa que, profesor, ya está destacando la imagen de este personaje que va a aparecer con fuerza en Chavín de Guantar, ¿no? Ahí se puede ver justamente uno de los tantos elementos que desarrolla el hombre Kunturwasi. Bueno, este es el formativo inicial, profesor, y lo que nos interesaba a nosotros, y vimos algo la clase pasada, es el formativo medio, donde claramente destaca el hombre Chavín en el departamento de Ancash, ¿no? Claramente está Chavín. La cultura Chavín, profesor, entonces, es la representativa del formativo medio. Y a diferencia, mire el mapa, de lo que pasaba acá, ahora en el formativo medio, Chavín ha sintetizado absolutamente todo, ¿no? Chavín ha sintetizado todo. Todo lo que se desarrollaba en las diferentes partes del Perú, profesor, ha sido sintetizada por la cultura Chavín. Chavín ha sido capaz de sintetizar todos esos conocimientos, ¿no? Los ha juntado, profe, y se ha convertido además en el templo más importante de ese periodo, ¿no? Nosotros, la clase pasada, habíamos dicho que la gente de diferentes partes del Perú llegaba hacia Chavín. La pregunta es entonces, Chavín, si es un templo, se caracteriza además por recibir visitantes de diferentes partes. La gente iba desde las alturas de Puno, iba desde Ceja de Selva, iba desde la costa norte, todos iban a Chavín. ¿Y cómo se sabe eso, profe? Porque en Chavín de Guantar, en el templo, los arqueólogos han encontrado, por ejemplo, hoja de coca, que no crece en la costa, sino que crece en los valles cocaleros de la selva o de la ceja de selva. Ha encontrado elementos como animales de la selva, ha encontrado concha de Spondylus, que viene del Mar del Norte, ¿no, profesor? De las costas de Piura, de Tumbes, y ha encontrado el bronce, que viene de la zona de Puno, ¿no? Entonces el arqueólogo dice, acá venía mucha gente. La pregunta es, la gente iba hacia el templo de Chavín porque Chavín tenía una fama. ¿Cuál era la fama que tenía la cultura Chavín? A ver, por ahí. Burocracia, su comunicación con los dioses. Ya, eso tiene un nombre. Chavín era un gran ¿qué? Empieza Estado con O. teocrático. Bueno, era un estado pero ligado a la religión empieza con O, ¿no? Es el lugar donde uno va para que los dioses te digan tu futuro, lo que va a pasar. ¿Cómo se le denominaba? A ver, Ortega. Ofrendas. No, pero ahí tú dejabas ofrendas, porque ese lugar era ¿qué cosa? Era un qué, un gran qué. A ver, por ahí. Piensa, si tú vas a llevar un montón de cosas y lo vas a dejar para un dios, es porque ese lugar ¿qué cosa era? Un gran qué. Ronaldo Jaro, te escucho. Un centro ceremonial. Ya tiene que ver con un centro ceremonial, tiene que ver con un estado teocrático, pero era un gran qué cosa, ¿no? Recuerda, donde hay un dios y el dios te dice lo que va a pasar contigo, eso se le llama un gran qué. A ver, por ahí. Profesor, cuando nosotros llevamos una ofrenda, como en el mundo griego, y lo hacemos para dejárselo a un dios, es porque consideramos que ahí existe un gran qué. A ver, en el chat me están escribiendo. Jaro, el templo no, no es un templo. Es un gran oráculo, ¿ah? No se vayan a olvidar eso. Profesor, Chavín de Guantar era un gran oráculo, donde la gente viajaba porque buscaba que se les sane una enfermedad, que de repente su pueblo tenga mejores cosechas, que si de repente, profesor, los animales del pueblo empezaban a morir, querían que eso pare, ¿no? Era un gran oráculo, Chavín. O sea, lo que quiero que entiendas es que Chavín dominó a los demás pueblos sin necesidad de los militares. Dominó por intermedio de la teocracia. Y justamente uno va a dejar ofrendas porque va a pedir algo, ¿no? Es como cuando la gente viaja a Lima para el Señor de los Milagros. Mucha gente viaja de agradecimiento al Señor de los Milagros por su fe. Mucha gente dice, yo voy a ver al Señor de los Milagros por mi fe y voy a dejarle algo porque me ha hecho un gran milagro, ¿no? Eso que tú le dejas es una ofrenda. Y si tú consideras que es una gran divinidad,
consideras que es un oráculo, ¿no? Como en el mundo griego existía el oráculo de Delfos, ¿no? En el cual la gente viajaba y le preguntaba a ese oráculo lo que podía pasar, ¿no? Eso era Chavín, un gran oráculo. Justamente tenemos acá Chavín de Guantar del 1200 antes de nuestra era al año 400 antes de nuestra era. Primer horizonte cultural, primera síntesis en el mundo. Y justamente se ve en la imagen lo que te menciono. Se ve a un poblador que es el sacerdote, ¿no? Este es el personaje, es el sacerdote que se está dirigiendo a una divinidad. Esta divinidad, profesor, que es en realidad una piedra, pero una piedra que ha sido dibujada, o sea, una escultura, viene desde la parte del piso hacia la torre y tiene una forma de cuchillo, ¿no, profesor? A eso se le llama, ¿qué cosa, profe? El lanzón, pues, ¿no? El lanzón es la divinidad más importante de Chavín de Guantar. Ahí está justamente Chavín de Guantar, primer horizonte cultural, ¿no? Según profesor Rowe, y es la primera síntesis en el mundo andino según Lumbreras, ¿no? Porque ha sintetizado todo. Todo lo que hemos visto en el lítico, en el arcaico, y lo que hemos visto en el formativo inferior, con Chongoyape, Pacopampa, Conturhuasi, Chupa, todo eso lo sintetiza profesor Chavín de Guantar. Chavín lo sintetiza y desarrolla lo siguiente. Bueno, ubicación. Esta cultura es estudiada por Julio César Tello. Eso es importante. Cada vez que me digan Chavín de Guantar, en mi cabecita yo recuerdo a Tello, ¿no? Padre de la arqueología peruana. Tello, además, en su época, en el año 1920, que estudia Tello esto, dice que estamos hablando de la cultura matriz, ¿no? ¿Por qué Tello lo llama cultura matriz? Porque para Tello es la cultura madre de todo el territorio peruano. Tello dice, de esta cultura nacieron todas. Obviamente Tello se ha equivocado, ¿no? Porque antes de Chavín habían otros